Buenos días. Esta es la presentación sobre el protocolo de tesis. Hemos estado platicando sobre lo que contiene el protocolo y quiero recordárselos nuevamente para que tengan en cuenta todo lo que se debe realizar para poder entregar un protocolo y que en la división se apruebe, si es que les interesa hacer tesis. Bueno, le tenemos luego miedo a hacer la tesis. Pensamos que es muy difícil y a veces no es tan difícil, pero sí se debe de tener ciertas reglas y seguir ciertos pasos para que podamos terminar en tiempo y forma. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Gracias. Aunque bueno, depende del autor que ustedes consulten. A veces varía un poco los elementos que tiene un protocolo de investigación. Pero más o menos a grandes rasgos, un protocolo de investigación puede tener los siguientes elementos. Primero, los antecedentes, el planteamiento del problema y preguntas de investigación, el objetivo general o objetivos generales y particulares, la hipótesis o un supuesto para investigar, es decir, qué es lo que queremos o cuál es la respuesta que tenemos a la pregunta de investigación principal. La justificación del tema, porque es importante no solamente el estudio de, digamos, como práctica, sino también en la parte teórica, o si la justificación es porque es una nueva metodología, ya lo veremos. También debe llevar la metodología y las herramientas metodológicas que se van a utilizar para recabar los datos de investigación. El marco contextual, que es el lugar en donde se va a realizar la investigación, un marco teórico o un marco conceptual, o por lo menos el inicio del marco teórico o conceptual, y un cronograma para que nos pongamos tiempos y si terminemos la tesis como se debe. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para crear un protocolo bien hecho y que resulte en una tesis que sea rápidamente y que se termine rápidamente, pues es escribir los antecedentes del tema. Si ustedes van a hacer un problema sobre contaminación de un río, del río, o sobre el problema de la basura en alguna comunidad, o sobre el problema del empleo, o sobre la violencia de género, o sobre la violencia social que existe, generada por diversos grupos, o sobre la migración, o sobre la pobreza, ustedes tienen que leer textos sobre el tema. Entonces tienen que analizar artículos científicos, capítulos de libros y tesis de tema similar al que ustedes van a estudiar. No importa que no sean en el mismo lugar, en el mismo estado, a lo mejor pueden ser incluso 100% parecidos los temas, pero hechos en otro lado, ¿no? Por ejemplo, en Tabasco, ¿no? Pero de todo les sirve a ustedes. Y lo que tienen que hacer en los antecedentes es describir los textos, o ir haciendo una narración donde se utilicen todos esos artículos, donde ustedes expliquen lo que hicieron. Por ejemplo, en el caso de que les estoy mostrando, que es un trabajo de Jesús Patiño, él es egresado de aquí de la licenciatura en Desarrollo Regional, hizo su maestría en el Colegio de la Frontera Norte sobre las narrativas sobre la construcción de identidades LGBT en el ámbito rural actual, el caso del Sabino, Guanajuato. Él hizo una maestría en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte. Entonces, si se fijan en el recuadro que está a la izquierda, pues se ve él escribió de manera narrativa lo que escribieron cada uno de los autores que él analizó. Por ejemplo, el trabajo de Núñez Noriega en el 2000 dice: se enumeran las principales críticas que se hacen regularmente a los estudios de género y queer. Y así también cita de Lauretti, dice: invita a pensar el estudio y la lucha queer desde una perspectiva teleológica, ¿no? Es decir, que busca
cumplir, que no se busca cumplir con ningún estándar. Entonces, bueno, él va escribiendo, no solo en esta página, sino en todas las páginas que utilizó como antecedentes, describe los trabajos de cada una de los trabajos que él estudió para poder después escribir el problema de investigación, porque si ustedes no escriben los antecedentes es más difícil hacer un problema de investigación. De ahí ustedes se pueden dar idea si pueden utilizar la misma metodología que usaron otros autores o si ustedes la pueden cambiar. Ahí es cuando puede ser que ustedes innoven metodológicamente hablando, o si también se pueden dar cuenta si el estudio que quieren hacer ya está muy trabajado o no, y también se dan cuenta si lo que ustedes quieren hacer no se puede hacer o no se puede hacer de la manera que ustedes creen que se debería de hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso les dejé el trabajo de los 10 artículos que ustedes debían de escribir como lo hace Jesús Patiño. Entonces, más o menos les puse este ejemplo para que se den cuenta de cómo deben de escribir los antecedentes, ¿no? Y lo van a tener que hacer cuando entreguen su protocolo de tesis. Bueno, esta parte ya la hemos visto, que es el planteamiento del problema, pero quiero repetirlo nuevamente para que quede claro. Aquí lo que vamos a escribir es qué es lo que queremos investigar, qué es lo que nos interesa, de manera muy clara, puntual y sintética, por supuesto, pero también que sea como bien particular, es decir, que esté bien definido el problema de investigar, que no sea tan amplio o que no lo formulemos de manera tan amplia que pues no se sabe bien cómo se va a llevar a cabo este trabajo. Por ejemplo, si queremos hacer un trabajo sobre pobreza, no podemos decir en el planteamiento del problema que vamos a hacer una investigación sobre la pobreza en México. O sea, sí se entiende que va a ser sobre pobreza y que es en México, pero es tan amplio el tema y además digamos, la zona geográfica también es muy amplia, es todo México, entonces tenemos que acotarlo, tenemos que poner límites en dónde lo vamos a hacer, si vamos a hacer una investigación histórica o no, ¿no? Y entonces lo que aquí se le solicita es una descripción del problema. Quiero hacer una investigación, mi investigación girará sobre la pobreza en la población de San Miguel de Menguaro, ¿no? ¿Cuántos pobres hay? O si son pobres de acuerdo a qué metodología, ¿no? Porque hay diversas formas de saber quién es pobre o quién no. Entonces nosotros tendremos que describir, ¿no? Se investigará las principales causas de la migración entre la población del Sabino. Ese podría ser un tema. Esa sería la descripción. Y las preguntas de investigación, pues son las que van a guiar, son muy importantes porque van a guiar nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, una sería, ¿cuáles son las causas de la migración en el Sabino? Y ya lo dejamos así claro, ¿no? Y de ahí pueden surgir diversas preguntas particulares. Entonces, ese sería el planteamiento del problema. Después, pues también en el protocolo deben de ir los objetivos. Estos objetivos ustedes saben que deben describirse con verbos en infinitivo, por ejemplo, estudiar, los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, ir, or, ur, aunque bueno, no hay muchos verbos que terminen en or o ur. Pero dependiendo de la profundidad del tema, así se utilizan las palabras. Por ejemplo, los verbos como conocer es para un proyecto de investigación que no se va a profundizar mucho, pero por ejemplo, estudiar, analizar, reflexionar, diagnosticar, serían algunos de los verbos en infinitivo que se pueden utilizar para hacer un protocolo de investigación. Por ejemplo, en el tema anterior, súper sencillo de la migración, es analizar las causas que existen en la población del Sabino para que las personas migren hacia los Estados Unidos, ¿no? Eso no lo dijimos claro antes. O conocer por qué las personas migran hacia los Estados Unidos. Y ya. Entonces,
las preguntas de investigación nos dan directamente los objetivos. Es como convertir las preguntas de investigación hacia los objetivos iniciando con verbos en infinitivo. Por otro lado, también debe de llevar hipótesis. La hipótesis lo que hace es dar respuesta a las preguntas de investigación. De acuerdo a lo que hemos leído en las bibliografías, en artículos, en libros, en capítulos de libro, en conferencias, ya tenemos idea más o menos de por qué la gente migra, ¿no? Entonces ustedes pueden dar una respuesta a por qué la gente migra en el Sabino y pueden decir, no, bueno, las personas en el Sabino migran primero porque tienen causas económicas, no hay un trabajo estable y por eso quieren ir. Les estoy dando un ejemplo súper simple, pero también migran porque hay redes de apoyo para las personas y eso les facilita la migración. Sería una hipótesis, ¿no? Le están dando respuesta a las preguntas de investigación. Si ustedes no hacen claras las preguntas de investigación, pues tampoco van a poder hacer ni los objetivos ni la hipótesis. Bueno, también tiene el protocolo la justificación del tema. Y en la justificación del tema aquí tengo varias cosas que se pueden poner. Ustedes dicen que van a describir o dimensionar la necesidad o el problema o la oportunidad de lo que se está estudiando, ¿no? Por ejemplo, el problema de la migración. ¿Por qué es importante hacer un proyecto sobre migración? ¿O por qué es importante hacer un proyecto de pobreza, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, se puede describir el beneficio social, económico, en algún caso tecnológico, pero en los casos de estudio en el área de desarrollo serían beneficios social y económicos, a menos que usaran alguna tecnología. Entonces, ¿cuál será el beneficio social o económico que tiene el que ustedes estudien el tema que están estudiando? ¿Sí? Si el contenido o el tema que están ustedes estudiando va a ser un avance científico o teórico, también es una justificación, ¿no? O si es una forma de innovar en el conocimiento del área, del desarrollo, también. O generar alguna aplicación. En el caso de desarrollo regional, pues también la justificación sería cuál será ¿para qué nos va a servir estudiar si hay migración o no, o si hay mucha pobreza o no? Pues a lo mejor porque vamos a proponer algo que mitigue ese problema, ¿no? Entonces, esa también sería parte de la justificación. También el protocolo de investigación lleva una metodología. Y la metodología son los pasos razonados para llegar a un punto propuesto, ¿no? Entonces, necesitamos saber desde qué punto de vista estamos haciendo la investigación. Por ejemplo, en el caso de los estudios de género, pues sí se pone ahí que estamos haciendo investigación desde el feminismo o de los estudios de género, pero también y ahí tenemos que anotar con qué sujetos o con qué personas o a qué personas van a ser el objetivo de la investigación. Si vamos a hacer encuestas, si vamos a hacer entrevistas, si vamos a hacer un trabajo etnográfico, a quienes les vamos a aplicar esos instrumentos de recolección de datos como las encuestas, las entrevistas grupales, ¿no? Qué tipo de características tienen que tener nuestros principales informantes, también eso se aplica y se escribe detenidamente ahí, entre otras cosas. En el protocolo de tesis también lleva un apartado de marco contextual o el contexto en donde se va a realizar la investigación. Es decir, el lugar donde vamos a realizar la investigación. En el caso de Jesús Patiño, como ustedes vieron anteriormente, pues él hizo su investigación en el Sabino. Ustedes pueden allí y van a describir el lugar, ¿no? En ese caso describe el Sabino, geográficamente hablando también. Entonces, si es en todo el municipio de Salvatierra, pues ustedes tendrán que describir el municipio de Salvatierra, tienen que describir la cuestión geográfica, social
y económica. Si es un estudio cultural también, la cuestión cultural. Aquí lo que se les pide es que la descripción de la zona y sus variables, es decir, la cuestión social, económica, cultural, geográfica, etcétera, ustedes escriban más las variables que tengan que ver con el tema de estudio. Por ejemplo, si es un trabajo sobre la educación en el municipio, obviamente ustedes van a profundizar en el nivel educativo de la población, si cuántos años estudiaron, qué escuelas hay, hasta qué nivel, y describir más o menos cuánta gente va a la escuela o no. Si es un tema de pobreza, pues entonces allí se tiene que describir más la parte económica que otras, ¿no? Porque van a decir a qué se dedica la gente, cuánta gente trabaja, cuál es la población económicamente activa, la población económicamente inactiva, porque es un tema de pobreza, ¿no? Pero si lo de ustedes es una cuestión sobre el medio ambiente, sobre algún tipo de contaminación o algo parecido, entonces ustedes van a describir los recursos naturales que ustedes creen que están más ligados al tema de estudio, ¿no? Si tienen un trabajo sobre migración, pues también, obviamente ahí van más cosas, cuánta población hay y describir la población que más migra hacia los Estados Unidos. Entonces ustedes tienen que darle importancia a ciertas variables que tienen que ver con su tema de estudio, además de describir dónde está ubicado Salvatierra, cuál es su clima, su flora, su fauna, o de los pueblos en los que ustedes van a hacer su trabajo, que San Nicolás y así. Entonces, ese sería lo que tienen que hacer. A veces no, cuando hacen un protocolo de investigación, no necesariamente tienen que hacerlo tan largo, eso ya tan grande, pues a lo mejor la descripción la hacen rápidamente y ya cuando presenten la tesis, pues ya la descripción geográfica la van a ampliar, igual que cualquiera de los otros apartados. Por ejemplo, el marco contextual y la metodología se va a ir arreglando en el transcurso del tiempo, pero sí tienen que tener algo escrito en cada una de esos apartados. Y viene luego lo que a mucha gente se le hace difícil, el marco teórico o marco conceptual. El marco teórico es la discusión de la perspectiva teórica, qué se conoce teóricamente sobre el tema que ustedes van a tratar. Por ejemplo, si es un problema sobre pobreza, van a decir qué es la pobreza, por cuándo es la gente pobre y cuándo no. Y van a discutir con diversos autores que a lo mejor tienen diversas opiniones sobre el tema, ¿no? Entonces, y es una discusión entre autores, ¿no? Fulano dice que la pobreza solamente es cuando la gente gana menos de 3,000 pesos al mes. Y si ya ganan 3,001, pues ya no se les considera pobres, ¿no? Porque esa es la línea de pobreza. Pero a lo mejor habrá otros autores donde digan que eso pues no tiene sentido, porque un peso más que gane una persona no la hace más rica, digamos, o rica, o clase mediera que otra, ¿no? Entonces tendrían que revisar las diversas concepciones de pobreza de diversos autores y ahí se va discutiendo. En el marco conceptual lo que ustedes van a hacer es nada más poner los conceptos, qué es pobreza, qué tipos de pobreza hay y así. Aunque no va a ser tanta discusión, pero a veces hay gente que se le hace más fácil solo poner los conceptos que hacer una discusión entre teorías o entre autores. Esto también tiene que ver con el marco teórico. Y les puse este ejemplo, no sé si ya se los había puesto antes, para que vean lo que se tiene que definir y lo que se tiene que definir lo define pues su problema de investigación, ¿no? Y aquí está un ejemplo bien claro, aunque no sea un tema de investigación, pero por ejemplo se supone que están ahí en las Naciones Unidas, ¿no? Y le preguntan a los integrantes de los países, ¿qué opinión tienen ustedes sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo? Y ya depende del país, si se fijan, lo que cada quien
quiere saber. Los árabes dicen, ¿qué es opinión? ¿No? Los de Estados Unidos, porque se creen el ombligo del mundo, dice, ¿qué es el resto del mundo? ¿No? Si para ellos el mundo son ellos. Entonces hay que definir qué es el resto del mundo. ¿Qué quiere decir escasez? Dice Europa, que supuestamente no conoce eso. Entonces no entiende el término. ¿Qué quiere decir alimentos? Dice África, porque pues como allá son muy pobres, pues hay muchas hambrunas, no se conoce qué es. Entonces, más o menos así se define lo que debe tener un marco teórico, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de la migración? Pues ustedes tienen que definir qué es la migración y discutir cuáles son las causas que otros autores dicen. Entonces ustedes tienen que buscar documentos donde vengan las causas de la migración, las formas de la migración y qué es la migración. Por ejemplo, cuando hicimos el trabajo sobre violencia de género en escuelas secundarias y preparatorias, tuvimos que definir qué es violencia de género con diversas autoras, cuáles son los principales tipos de violencia de género, dónde se produce la violencia de género, y todo eso se definió en el marco teórico. Entonces ustedes, dependiendo del proyecto que vayan a hacer, pues tienen que hacer esas definiciones o esas discusiones teóricas. Finalmente, en el protocolo de investigación debe de llevar un cronograma de actividades. Ahí les puse un ejemplo rápido de un cronograma de actividades. Por ejemplo, una parte que siempre está en todo, casi en todos los meses o en todo el tiempo de que se hace una tesis es la lectura de la bibliografía, es decir, nos tenemos que estar documentando sobre todo el tiempo en el que estamos escribiendo la tesis. Yo puse algunas partes, puede haber más o puede haber menos. Después de la lectura de la bibliografía, obviamente el diseño, porque ya tenemos un protocolo, entonces el diseño de los cuestionarios y las guías de entrevista. Yo ahí puse que en el mes primero haríamos el diseño de los cuestionarios y de las guías de entrevista, porque eso sería lo que voy a usar. Después, en el mes 2, dice el piloteo de los instrumentos, es decir, la prueba de los instrumentos, poner a prueba el cuestionario y la guía de entrevistas que queremos utilizar. ¿Cómo se hace eso? Pues se pone en marcha con población similar a la que voy a encuestar o a la que le voy a hacer una entrevista. Cuando hicimos el proyecto de investigación de violencia de género en las escuelas, piloteamos los instrumentos con estudiantes de la prepa de Salvatierra, que está ahí pegada a nosotros. Entonces hicimos algunas pruebas con ellas, les aplicamos encuestas, hicimos una o dos entrevistas, no me acuerdo, para ver si las preguntas que estamos haciendo están bien hechas, si están en orden adecuado, si se entienden o los tenemos que volver a hacer o tenemos que volver a ordenar las preguntas. Entonces se aplican, es como un ensayo, vamos, de hacer los cuestionarios y las entrevistas. Entonces nosotras hicimos eso y nos podemos dar cuenta de si tiene errores la encuesta o la entrevista y los podemos corregir antes de ir a aplicarlos definitivamente con los sujetos o personas que nos van a dar la información, ¿no? Entonces eso es súper importante, el piloteo de los instrumentos. Entonces pusimos ahí que en el mes 2 íbamos a pilotear los instrumentos y obviamente los corregiríamos si tuvieran algún error. Después el trabajo de campo, es decir, vamos ya a aplicar las entrevistas y las encuestas a las personas que ya dijimos en la metodología a quienes vamos a entrevistar o encuestar, ¿no? Y para ello yo puse 2 meses, en el mes 3 y en el 4 vamos a estar haciendo eso. Pero al mismo tiempo en el cuarto mes vamos a analizar y redactar los resultados, es decir, primero vamos a capturar todo lo de las encuestas y las entrevistas en los diversos programas, ¿no? Yo generalmente hago una base de datos primero en Excel cuando hago encuestas, allí capturo los resultados y después lo paso a SPSS, que es donde saco toda la estadística, ¿no? Todos los cuadros y gráficas y todo lo que yo quiero hacer, el cruce de variables lo puedo hacer allí.
Para las entrevistas, pues hay algunos programas como Atlas T o Ethnograph que pueden usarse. Yo, como no sé usar eso, pues paso todas las entrevistas a Word y de ahí voy utilizando las partes que se me hacen importantes para los resultados. Entonces, yo lo puse en el análisis y redacción de los resultados con todo esto que les estoy platicando desde el mes 4, aunque aún esté haciendo encuestas o haciendo trabajo de campo, este, puedo ir capturando todos esos datos para que en el 4 y en el 5 tengamos ya más resultados, ¿no? No puse aquí más, pero por ejemplo, en el mes 6 no podría ser la presentación de la tesis si termino todo, pero podría ser también el primer borrador, ¿no? Que le voy a dar a mi director o directora de tesis para que lo revise o este y me haga las observaciones y ya luego presento la tesis. Y obviamente en el protocolo de tesis tiene que tener toda la bibliografía de lo que ya hemos revisado, de todos los textos que hemos revisado. Y eso sería lo que contiene un protocolo de investigación.